Les damos la cordial bienvenida a nuestro podcast Nutrición con Sentido. Yo soy Claudia Alfonso. Y yo soy Lucía Rosales. Y pues estamos súper emocionadas porque este es nuestro primer episodio. Este va a ser un podcast en donde vamos a hablar de muchas cosas relacionadas a la nutrición, tal vez de cuestionarnos mucho el tema de la nutrición a como la estamos viniendo trayendo, ¿verdad? Desde hace años atrás. No sé, vamos a empezar hoy con un tema súper importante, ¿verdad? Y donde vamos a cuestionar mucho el tema del índice de masa corporal o IMC. A ver, Luchi, contanos entonces, ¿qué es el IMC? El IMC es el índice de masa corporal que se utiliza para medir a las personas según su peso, estatura, edad. ¿La edad sale ahí? No, ¿verdad? No se utiliza la edad, No. pero bueno, peso ajá. y... No, es altura y peso. Y el índice de masa corporal es importante entenderlo porque con base en el índice de masa corporal es que se calcula el peso ideal desde donde lo hemos conocido en la nutrición clásica. Eso es básicamente el índice de masa corporal. También lo van a encontrar como BMI, ¿Qué es en BMI, inglés? que es en inglés, pero cualquiera de las dos distintas formas de nombrarlo en inglés o en español, cuando lo encuentren por ahí, significa índice de masa corporal, que sirve para sacar el peso ideal. Y, a ver, porque, o sea, obviamente nosotras que somos nutricionistas, pues obviamente en la carrera se nos habló mucho del IMC, pero ¿tú cuándo fue el primer contacto o la primera noción que tuviste del IMC? ¿Cuántos años tenías? ¿En dónde estabas? El primer recuerdo que tengo del índice de masa corporal fue cuando la primera vez que yo fui conscientemente con una nutricionista fue en mi primer año de nutrición. Entonces, pues la idea era que ni modo que iba a ser nutricionista gorda. Y empecé a ir con una nutricionista y ella me sacó mi índice de masa corporal. Ya lo habíamos empezado a ver en la U, pero no importaba tanto, ¿verdad? Y entonces fui con esta nutricionista, me sacó mi índice de masa corporal y según el índice de masa corporal yo estaba en sobrepeso. Entonces se utilizó el índice de masa corporal para entender cuánto peso tenía que perder y cuál era mi peso ideal. Y para ese entonces tenía que perder aproximadamente como 15 libras, más o menos. Ok. Ajá. Tú decías, o sea, me estás diciendo ahorita que como que fue al momento de meterte a nutrición porque no querías ser una nutricionista gorda. Pero, ¿cómo sabías que eras gorda? ¿Por el IMC antes? ¿O solo porque te mirabas? Por la percepción de mi cuerpo. Okay. O sea, desde niña siempre fui grande, pensando en relación con las demás. Y es muy loco porque ahora que veo mis fotos de la niñez es como solo era una niña normal, un poquito más grande que las demás, ¿verdad? Sí. Pero como si no sos súper delgada, pues ya te empiezan a encasillar en distintos lugares. Y pues sí, atravesé muchos años de bullying en el colegio. Y de nuevo, súper como haciendo retrospectiva, me parece súper gracioso, no de buena manera, como a un cuerpo poquito salido de lo que de vemos la normalidad, como normal, digamos, entre comillas. Sí, de repente pues ya era suficiente para que me hicieran dibujitos de cerditos en el pizarrón. No, era horrible, era horrible. Y ahora, como dice el meme, a mí ese suceso me partió el corazón. Ahora estoy bien. Pero sí, desde ahí venía la noción. Para mí, en próximos episodios vamos a hablar de trastornos de la conducta alimentaria. Pero sí fue un tema durante mi preadolescencia, adolescencia, en la niñez. Y entonces parte de por qué yo quería estudiar nutrición era porque pues me iba a controlar yo solita mi peso. Ajá. Ay, no. No sucedió. O sea, no sucede. ¿Y vos en dónde escuchaste el IMC por primera vez? Fíjate que a mí me llama mucho la atención porque yo sí escuché el IMC antes de estudiar nutrición, mucho antes. Me recuerdo que estaba en el colegio y mi amiga era como, a ver, ¿cuánto pesas y cuánto medís? Y agarraba la calculadora, porque estábamos aprendiendo a usar calculadora científica. Y entonces era, normal, sobrepeso,
Y entonces empezaba como que a decirle a cada una según su IMC. Fuerte. Cómo estaba. Y tal vez a mí no me impactó mucho en el tema porque yo sí encajaba, digamos, dentro del rango normal, pero hace unos meses tuve una conversación con mi prima y en esa conversación ella me dijo, mira, de las cosas que más me traumaron en el colegio era que había una jornada como de medición o yo qué sé, y solo les mandaban un papelito y el papelito decía, o sea, sacaban el IMC y en el papelito decía riesgo a sobrepeso y no sé qué. Riesgo. Y así les ponían y cada una Riesgo con es su que papelito. estés como en 23.8. Y su papelito era un papelito que hasta les daba miedo y lo querían esconder porque entre las mismas amigas era como, ¿y qué salió en tu papelito, verdad? Y cosas así. Entonces como que, digamos, en mi caso, sí fue un contacto como un poco más antes, era lo del IMC. Pero ya entonces entrando, porque tú ya hasta dijiste un tema bien importante para hablar hoy, ¿verdad? Que es tanto el IMC y que el IMC nos lleva a hablar del peso ideal. Contemos tal vez un poquito de la historia, de dónde viene ese IMC que llevamos 200 años literalmente desde su existencia y lo seguimos utilizando, ¿verdad? Entonces, tú sos experta porque has contado esa historia 100 veces. Contanos el cuento del IMC. ¿Cómo empezó? Pues, justo te iba a decir así, a vos te Yo gusta la quiero cómo lo explico, ¿verdad? A ver, el índice de masa corporal lo ideó, no, el índice de masa corporal no, la fórmula, la ideó un señor que se llamaba Adolphe Quetelet, que era un hombre europeo que tenía una academia de matemática, él era un matemático. Importante tener presente que en esa academia de matemática, parte de los principios era que las personas de esta región del mundo, Latinoamérica, éramos subespecie. Entonces, desde ahí ya hay una connotación que hay que tomar en cuenta porque las medidas de la otra parte del mundo versus nosotros va a ser distinta. Y entonces hace esta fórmula para medir a hombres franceses y escoceses solo como una medida antropométrica, y entonces la empieza a utilizar, ¿verdad? Empieza a existir el índice de masa corporal. Creo que aquí te quiero interrumpir para agregar más detalles. Que fue en 1800, ¿verdad? O sí, sea, 1820. 1820, o sea, vámonos como al contexto de en 1800, hace 200 años, cómo era la situación. O sea, desde pensando en el tema social, digamos, había mucho racismo, sigue habiendo, pero como que mucho más notorio, ¿verdad? O sea, sí se creía que había una raza superior y aparte de eso, también había mucho machismo, o sea, la mujer era cero a la izquierda completamente. Entonces, él en su investigación fue como tomar en cuenta un grupo de población como muy específica, ¿verdad? Dale, sí, seguí. Yo soy la que doy los pies de página. Claro. Entonces, hace 60 años, la OMS dijo, ¿cómo le hacemos para medir a la población en general, poder ubicarla en un estándar, hablar de salud, porque se llama Organización Mundial de la Salud? Y dijeron, esta fórmula. Esta fórmula sirve para estandarizar, la vamos a sacar y la vamos a empezar a utilizar. Y entonces, hace 60 años, la OMS empezó a utilizar esta fórmula para el índice de masa corporal. Hicieron una tablita, pueden ir a buscarla si ustedes quieren. O mejor no. O mejor no, por favor, solo tomen sus precauciones, no se vayan a traumar con los resultados, porque muchas cosas están pasando. Vean el contexto en el que estamos contando esto. Y entonces, se crea esta tablita. Y lo que ha sucedido es que ya unas 2-3 veces han cambiado y los límites, digamos, las clasificaciones se van disminuyendo, ¿verdad? Entonces, hubo personas cuando empezaron a utilizar el índice de masa corporal que un día yo me sentía como que fui al doctor, me decían que yo estaba muy sana, que todo estaba muy bien. Al día siguiente me desperté, vi el índice de masa corporal, lo habían cambiado un poco y yo entraba en sobrepeso, ¿verdad? Y por lo que hemos aprendido, que son cosas que vamos a aprender en este podcast,
tener sobrepeso, obesidad, ser una persona gorda en general, tiene consecuencias en la salud. Entonces, pues obviamente a las personas les preocupó, ¿verdad? ¿Cómo va a ser posible que yo ahora, ayer el doctor me dijo que estaba bien y hoy me desperté y puede que ya tenga una condición de salud? Ajá. Una condición, y que también es importante, que no era solo de la noche a la mañana cambio, digamos, sino que aparte el IMC, parte de la historia, digamos, que no es solo el uso que se le ha dado como tal en la Organización Mundial de la Salud, sino también los seguros médicos, ¿verdad? Empezaron a agarrar el IMC como una forma de ver las coberturas de los seguros de salud y ver, y entonces todas esas personas que empezaron a salirse del rango de la normalidad, ya ahorita se me olvidó el nombre, pero como las coberturas, ¿verdad? O todo eso, se iban restringiendo porque eran personas que ya se les consideraba, digamos, en cierto caso enfermas. O se les cobra más caro. Ajá, o se les cobra más caro por haber caído en este índice de masa corporal, y esto sigue siendo ahora, ¿verdad? Actualmente. Bueno, con lo que estás diciendo, ¿verdad? Es bien importante, ¿verdad? Volver a como rescatar el tema de que el índice de masa corporal, en el contexto en el que se creó, era una población blanca, decime que... Franceses y escoceses, franceses o sea, y escoceses. gente europea, hombres europeos. Hombres, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nos venimos aquí a Guate, ¿verdad? O sea, ya nos salimos de pues esa genética como tal, si lo queremos ver así, desde nuestra altura, pues diferentes aspectos. Aunque haya sangre francesa, escocesa, europea, española, lo que sea. Ya en general en el mundo somos una mezcla tan mezclada que la cosa es de que ya no podemos ha sucedido el mestizaje en los últimos 200 años también, como han cambiado, o sea, genéticamente cómo hemos cambiado. Tal vez mi abuela era española, hija de españoles, pero pues yo ya soy nieta de cachiqueles con italianos, como que así, o sea, mi genética ya es otra. Es otra. Entonces, como que nos estamos dando cuenta que estamos aplicando un indicador o un índice que fue hecho hace 200 años con una población muy específica, pero a la hora, o sea, actualmente seguimos usándolo y es como que el indicador que comúnmente lo estamos usando para clasificar a la gente en cuanto a su estado nutricional y también en cuanto a su salud, porque pues ellas, digamos, ciertas instituciones definen que una persona con un índice de masa corporal alto está enferma, ¿verdad? Eso lo vamos a hablar otro día. Pero, bueno, ahora, digamos, ya viendo como la historia del IMC, tal vez hablemos también de la U. O sea, ¿qué nos decían en nutrición? O sea, ¿qué era? A ver, ¿qué fue lo que te presentaron a ti el IMC? ¿Qué te dijeron? Con el índice de masa corporal a mí me dijeron, bueno, este es tu pan de cada día. Esta es la fórmula que se va a utilizar para clasificar a las personas que vas a acompañar. Tienen que tener un peso ideal. De aquí se saca el peso ideal. Algún día, estoy pensando que hace tanto que no utilizo la fórmula del peso ideal. Ajá. Y entonces, pues esa va a ser la meta para personas con sobrepeso y obesidad, ¿verdad? Eso es lo que se tiene que utilizar. Y entonces, para mí, en todas las afecciones, tanto en enfermedad pulmonar, en enfermedad renal, en diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, en lo que fuera, si una persona entraba dentro de las clasificaciones de sobrepeso, obesidad 1, 2, 3, 4, 5, 10,000, pues el primer objetivo era... reducción de peso. Reducción de peso, déficit calórico, ¿verdad? Ok, cabal. Y creo que ahí es en donde se complejiza, porque una enfermedad crónica tiene muchas aristas. Y lo pienso ahora y en realidad pensar en el peso en una enfermedad crónica es que hasta podría complicar la enfermedad. Cabal. Porque tal vez hay otros factores que están influyendo que van a ser muchísimo más importantes que el peso de la persona. Exactamente. ¿Cómo la utilizaste tú? Fíjate que yo, de los recuerdos que tengo, ¿verdad? Es que me recuerdo como que así. Siento que salió la viejita de Intensamente 2 de nostalgia ahorita. Es hora de recordar. Ay, no, sí, pero sí fue hace poquito tiempo.
Me recuerdo de que una catedrática nos dijo, miren, el IMC ya es un indicador obsoleto, ya no se usa mucho, como que ya nos dimos cuenta de que no es un indicador de salud como tal, y a mí se me quedó muy grabado el que ella nos haya dicho eso, pero como que transversalmente, digamos, ¿verdad? Sin decirlo, o sea, sí, en palabras nos dijeron que el IMC ya no era un indicador, pero después todo lo que aprendimos era basado en el IMC, o sea, todo. Entonces al final, como que Así, yo decía... toda mi carrera, adiós. Ajá, o sea, hubo alguien que me dijo que el IMC era obsoleto, pero o sea, uno leía papers, uno leía cosas o veía los tratamientos y todo era basado en el IMC, en los diagnósticos que hacíamos en el hospital, en la clínica, basado en el IMC. Tal vez sí nos incluyeron otras cosas, por ejemplo, ver el porcentaje de grasa si teníamos o la circunferencia media de brazo, como otras cosas, pero siempre está el IMC. O sea, el IMC es como ese que está ahí siempre, ¿verdad? Se me había olvidado el caliper. Ahorita que hiciste eso fue como de, uy, qué fuerte. Y así, ¿verdad? Y mucho justamente esto de que también nos decían, no existe un peso ideal, o sea, me lo decían, pero si una persona estaba en sobrepeso o obesidad, sí había que bajarlo de peso, o sea, como que no existe el peso ideal, pero como que sí, el peso que tiene no está bien, ¿verdad? Entonces, como que eso fue lo que me fueron diciendo en la U. Y que creo que me salí pues como que un poco confundida, tal vez no confundida, como muy clara, porque al final la forma era así, seguir con el IMC, pero como con como tal vez una espinita en mi cabeza, como decir, o sea, si el IMC me están diciendo que no es lo más importante, no sirve y así, entonces, ¿qué uso? ¿Verdad? ¿Qué uso? Y es cierto, sí hay otros aspectos, digamos ahora pues ustedes tal vez si están en un gimnasio, si han ido con algún profesional de la salud, probablemente ven que ahora ya no es una báscula que solo les dice el peso, sino que ahora les mide agua, les mide músculo, les mide grasa, edad metabólica justamente, y como que ya nos sacan un poco más de información de saber cómo está ese peso, cómo está compuesto ese peso, y que nos puede ayudar, pero ahora creo que viene otra pregunta importante que nos podríamos hacer aquí. Va. Digamos que sí hay estudios que nos hablan de que, por ejemplo, una persona que pudiese tener un porcentaje de grasa más alto tiene más riesgo de desarrollar algunas enfermedades que una persona que tiene más masa muscular, pongámoslo así, ¿verdad? Digamos un ejemplo muy claro. Y entonces ahora nos hemos enfocado mucho en hacer más músculo, perder grasa y todo eso. Pero el gran problema que tenemos es que a pesar de ya haber descubierto que el porcentaje de grasa puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades, hay muchos estudios que sustentan también en que la reducción de peso no sirve. O sea, el 95% de las personas que hacen una dieta para bajar de peso, o sea, digamos, para ponernos ese objetivo de perder grasa, ¿verdad? O de bajar de peso, el 95% de las personas recupera ese peso perdido en un lapso de 2 a 5 años. Y 2/3 partes de esa gente no solo va a recuperar ese peso perdido, sino que va a ganar aún más. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con ese peso ideal? ¿Qué hacemos para prevenir enfermedades? Si el problema es ese. A mí me parece interesante estas dos preguntas que hiciste. ¿Qué hacemos con ese peso ideal? ¿Qué hacemos para prevenir enfermedades? Son dos cosas distintas. Total. Qué bueno que lo respondiste así. ¡Ay, me encantó! ¡Era una prueba! Te estaba poniendo a prueba. O sea, el peso... Hay una frase últimamente que he estado diciendo para un montón de cosas en mi vida. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El peso ideal es una cosa, ¿verdad? Como esto que aprendimos, que se utiliza en gimnasios, lo utilizan los médicos, se utiliza pues en medicina en general, ¿verdad? En cuestiones de salud. Pero para acompañar enfermedades, para obtener salud, esos son otras cosas que no tienen que ver con el peso.
Yo tengo diagnóstico de síndrome ovario poliquístico y hace poco estaba leyendo, pues hay cosas en el Instagram, ¿verdad? Pero me encantó porque hay una nutricionista que se enfoca en síndrome ovario poliquístico, también sigo algunas gines por ahí que se enfocan en eso, y entre la información que me ha parecido importante tener presente, daba un post, daba 3 tips. El primero era que en vez de cortar carbohidratos, que agregáramos proteína, ¿verdad? Ajá. El segundo era que no nos enfocáramos tanto en levantar pesas en el gimnasio, en hacer así unos ejercicios como muy matadores, pues, ¿verdad? Sino en cómo agregamos movimiento placentero en nuestro día a día. Y el tercero, que fue para mí el más importante, era no enfocarse únicamente en la nutrición, sino en todo lo que sucede en el cuerpo, ¿verdad? El estrés, cómo dormimos, factores sociales, como que hay un dato que a mí me ha volado la cabeza y es que hay evidencia científica de que los factores que influyen en cómo es nuestro cuerpo son más de 108. Increíble, 108. Imagínate. 108 siendo ejercicio de alimentación 2 de estos. ¿Cuál es realmente el porcentaje? Y aquí nos está tomando en cuenta que la genética es de las cosas que más van a imperar, ¿verdad? En cómo nuestro cuerpo se va a presentar y a desarrollar en el transcurso de nuestra vida, y que hay muchos factores sociales que van a influenciar, como por ejemplo, cómo nos afecta la política en este país, ¿verdad? Ese es un tema. Yo verdaderamente he sentido estrés y ansiedad y depresión por cuestiones políticas en el país. Literal. ¿Verdad? Y del mundo ahora, ¿verdad? Totalmente. Porque, sí, o sea, como sí son esas cosas muy, muy importantes, y que también respecto al estrés y ansiedad, ¿verdad? Como cuántas cosas desde las emociones no estamos tratando. Hace poco estaba acompañando a un familiar que le hicieron una cirugía en los huesos, en la cadera, y lo acompañé a su cita después de 10 días de la cirugía, y entonces nos estaba contando, porque resulta, no sé si te conté, que mi mamá tiene el mismo diagnóstico, ¿verdad? Y entonces, o sea, como que eso existe en mi familia. Y vengo yo y le empiezo a preguntar al doctor, en algún momento deberíamos de hablar del colágeno y suplementos alimenticios. Me parece. Y le digo como, mire, ¿será que hay posibilidad de que el colágeno ayude en algo? Y me dijo, ay, mija, mira, eso te puede ayudar como a retrasar un poquito, tal vez a sentir menos dolor, pero lo cierto es de que si tu mamá lo tiene, si uno de tus familiares ya lo presentó, probablemente para allá vas. Si tu mamá tiene osteoartritis, puede ser que lo más seguro es que vos también lo tengas en algún momento. Y eso me voló la cabeza. Él no sabe mi peso, no sabe mi edad, no sabe cuánto mido. Me vio, ¿verdad? Más o menos podrá tener una idea. No sabe cómo es mi alimentación, pero por genética, hay una alta probabilidad de que yo ya tenga estas enfermedades crónicas, ¿verdad? Wow. Y eso a mí me parece súper importante, no como un factor de miedo de que entonces, ay, toda mi vida tiene que girar en torno a eso, sino de qué forma con esta enfermedad que corre en mi familia, con el síndrome ovario poliquístico, ¿cómo le puedo hacer yo para que mis hábitos sean lo más cercano a lo que se sienta saludable? Otra cosa importante es que no podemos medir la salud con ver a una persona. Exacto. El físico con ver o medir, o sea, con ver o medir. Totalmente, o sea, yo no puedo decir si una persona es saludable por cómo se ve físicamente, ¿verdad? Porque también sabemos que en muchas corporalidades existen diagnósticos severos. Exacto. Hay algunas cosas que ahorita que hablaste me trajeron a la memoria. Dije muchas cosas, perdón. No te preocupes. Pero de las cosas que me recuerdo es que se los vamos a compartir el link ahí cuando estén escuchando el podcast. Lo voy a anotar para ponerlo. Ajá. ¿Qué es lo que tenemos que...? Se llama, es que no me recuerdo ahorita el nombre, pero es un video que se llama como el IMC versión puro, o sea, como de perrito. Y entonces es bien bonito porque es la historia como de, o sea, como que si el IMC se hubiera sacado con puros, digamos, pero después agarro un boxer, agarro un chihuahua y todos los quiero medir y comparar con el puro. Y eso no se puede, aunque todos sean perros. Y entonces, algo así es lo que pasa con el IMC, pero el problema ahorita es de que queremos hacer y encajar a toda la gente
en estos parámetros y realmente en un mundo tan diverso ahora y con una población tan grande, es imposible que nosotros podamos usar un solo indicador como para poder sacar mensajes, como por ejemplo, la obesidad es un problema a nivel mundial y cada vez está aumentando, es la pandemia, ¿verdad? O sacar mensajes como jornada para la prevención de la obesidad y nos estamos basando en prevenir que la gente suba de peso, ¿verdad? Eso era como algo importante que quería decir. Y lo otro también es que así como tú me dijiste, no se puede responder una pregunta y otra, ¿verdad? Como una cosa es una y otra cosa es otra. Muchas de las gentes que llegan a la consulta llegan con el afán de querer bajar de peso, pero cuando uno pregunta el para qué quiere bajar de peso, por qué quiere bajar de peso, mucho es también el tema de la estética, ¿verdad? Claro. O sea, obviamente, y esto no es algo nuevo que les pueda decir, ¿verdad? Pero vemos en los anuncios, vemos en las películas, vemos en todo, que la delgadez es sinónimo de belleza, ¿verdad? En esta sociedad. Y entonces mucho nos estamos enfocando en querer bajar de peso, probablemente no tanto por salud, sino también con encajar en que visualmente nos veamos como la sociedad nos está pidiendo que nos veamos, ¿verdad? Entonces como que son cosas que vienen a raíz de este indicador, ¿verdad? Este pinche indicador del IMC, pero que al final se van volviendo muchísimo más grandes, ¿verdad? Porque es como de irnos preguntando, ok, o sea, ¿qué es el IMC? ¿De dónde viene? ¿Para qué lo estamos utilizando? Tanto nosotras como nutricionistas, como también cómo le está utilizando los profesionales de la salud, cómo le está usando la sociedad, ¿verdad? Para poderse decir si están bonitos, si están feos, ¿verdad? Y las adolescentes en el colegio. Exacto, las adolescentes en el colegio empezarse a comparar, ¿verdad? Y entonces se vuelve todo lo contrario a un indicador de salud, se vuelve un factor de riesgo para que las personas empiecen a empeorar su salud, porque se someten a dietas estrictas, empiezan a pelearse con su cuerpo, empiezan a tener una mala relación con la comida, empiezan a hacer ejercicio no por querer tener ese espacio de movimiento, de contacto con su cuerpo, ¿verdad? Sino que es una cosa de necesito ver de qué manera bajo de peso, ¿verdad? O sea, como una necesidad social, porque realmente nuestro mismo cuerpo nos puede estar diciendo qué es lo que necesita, ¿verdad? Claro. Y creo que también, o sea, ya como diciendo todo esto, porque probablemente ahorita que nos están escuchando, podrían decir, bueno, y si entonces eso no es el peso ideal o el IMC no sirve, salud? ¿Qué sirve o qué hacemos, verdad? Entonces, ¿qué es el peso ideal para ti? O sea, porque yo creo que ya este concepto ya es muy personal, ¿verdad? O sea, tal vez personal, profesional, o sea, bajo evidencia, bajo nuestra experiencia como nutricionistas, bajo lo que estamos viendo nosotros con nuestros consultantes, ¿qué es para ti o cómo es construido ese concepto del peso ideal? Vos decís, esta pregunta me la estás haciendo como fuera de lo que conocemos como peso ideal, ¿y qué es realmente el peso ideal? Ajá, digamos, tú ya como Lucía Rosales, nutricionista, como si una persona te viene y te dice, mire Lucía, necesito saber cuál es mi peso ideal, ¿qué le responderías? Que es el peso en donde más saludable se siente. Exacto, yo creo que también coincido con eso. Ajá, ¿verdad? O sea, es muy loco porque he acompañado a muchísimas personas, voy a decir una cosita, que tienen trauma de estar trabajando con nutricionistas famosas que en este país que promueven muchísimo la pérdida de peso. Y hay gente que viene y me dice, mano, yo no podía comprar ese jamón de 200 quetzales de PriceMart, yo no podía hacer ejercicio 5 días a la semana porque tengo otras cosas que hacer, ¿verdad? Y muchas veces, justo el peso ideal, creo que es importante que los profesionales de la salud también tengamos esa conciencia de cómo la salud es social. Sí. ¿Verdad? Y yo no quiero andar con mi topper de arroz cocido y pechuga a la plancha en un cumpleaños. Exacto. Y ¿sabes qué te iba a decir con eso? Que como para complementar la definición que tú acabas de decir, que no hay un peso ideal, o sea, como que no podemos decir mi peso ideal sacándonos del IMC. Yo siempre me sentí bien con 160 libras y entonces ese es mi peso ideal para siempre, ¿no? O sea, puede variar. ¿Por qué? Porque
nuestros cuerpos van cambiando, así como a cierta edad nos empiezan a salir canas, a cierta edad nos empezamos a arrugar, el peso también cambia, y entonces el peso que para mí era sano o que yo lo sentía bien en mi adolescencia va a ser muy diferente a un peso que yo tengo en mis 50, digamos, a tus ¿verdad? 30, a tus ¿sabes? 30, ajá. Y ahí hay algo que también, así como que te voy a retar con ciertas preguntas que me han dicho. Me encanta, yo hoy me siento así, entrevistada. Hubo una vez que yo hice la misma respuesta que tú y me dijo, sí, pero es que yo cuando estaba en el challenge del gimnasio era cuando mejor me sentía, o sea, ese era mi peso ideal. Claro. Entonces, ¿qué responderías ahí? Porque socialmente te estaban echando las porras, pero realmente Ajá. cómo estaba tu cuerpo no sabemos. Exacto. Incluso puede ser, y es que ahí es en donde entra el concepto también de diversidad corporal, de cómo cada quien con cada cosa, Ajá. ¿verdad? Puede ser que en ese momento, a mí me encanta que me hayas dicho esto porque a mí me gusta preguntar qué otras cosas estaban pasando en tu vida cuando esto pasó. Ajá. ¿Será que tenías el trabajo que querías, estabas emparejada y te gustaba estar emparejada, vivías en un lugar que te gustaba, tenías tiempo para cocinarte, tenías tiempo para ir al gimnasio? Puede ser que todo eso haya coincidido y que al mismo tiempo haya sido tu menor peso. Exacto. Pero no tiene que ver Ajá. nada más con el peso. Así es. Y también algo importante es que en estas actividades, como cuando te sometes en una dieta, como todos nos hemos sometido seguramente, uno empieza como muy motivado. Y entonces yo siempre les digo, hay una luna de miel. O sea, está la luna de miel y que yo me siento con energía, me siento increíble, me siento motivado. Pero como les digo, hay que ver que todas las prácticas que yo esté haciendo en ese momento, tanto de ejercicio, de alimentación, de administración del tiempo, de costos, de todo, sea sostenible para siempre. O sea, como que yo esté haciendo algo tal vez con un poquito de esfuerzo, pero no poniéndole el 90, el 70, 80, 90% del esfuerzo a lograr ese peso. Realmente tendría que ser como algo como muy natural, como donde mi cuerpo suele estar naturalmente, ¿verdad? Sí, o sea, como que eso complementaría de lo que estás diciendo, ¿verdad? Que también me recordé ahorita, que son como experiencias, pero que me han ayudado a construir este concepto, que hubo una vez una consultante que llegó conmigo y me dijo, mire, es que a mí me cuesta un montón mantenerme en mi peso ideal, siempre estoy subiendo de peso, no sé qué, y así como que hablándome, ¿verdad? Y me dijo, es que yo, en el momento en donde tuve mi peso ideal, fue en la U. Cuando en la U ella estudiaba medicina, y luego la otra vez en donde volví a llegar a ese peso fue cuando me divorcié. Y yo le dije, ¿y qué tienen en común esos dos momentos? ¿Cómo te sentías en esos dos momentos en donde tenías tu peso ideal? Y se puso a llorar. Y me dijo, me sentía en la shit. Entonces, o sea, me sentía en la patada. Entonces fue como que, entonces yo le dije, entonces, ¿estás consciente de que no era sano ese peso que tenías? Porque en esos momentos probablemente no comías, estabas triste y por eso llegaste a ese peso. Entonces como que sí, es como de mucho cuestionarse ese tema de qué estoy haciendo para lograr ese peso que socialmente y en el término de salud me están diciendo que tenga, y si realmente con eso me estoy sintiendo más sana, ¿verdad? Claro. Sí, esta cuestión de cómo nos sentimos emocionalmente cuando llegamos a estos lugares, y que son cosas que como profesionales de la salud, aunque no seamos psicólogos ni psiquiatras, tenemos que tener presente el contexto de las personas. De nuevo, especialmente en países como los nuestros, que sabemos que existe mucha inseguridad laboral, que no nos podemos mover en transporte público libremente, o por lo menos sin miedo a que nos vaya a pasar algo. Como hay tantas cosas que suceden que se tienen que tomar en cuenta, tanto nosotros como profesionales de la salud como consultantes. Cuando yo llego con un médico, con un profesional de la salud, me está haciendo las preguntas correctas, ¿verdad? Se está preocupando por mi contexto, porque luego también, pensando en que la salud también es social, yo quiero ir a un cumpleaños y comerme tranquilamente el pastel. Yo no quiero estar en un peso ideal sintiendo estrés porque no puedo comerme una tostada, un pedazo de pastel, porque eso también es parte de nuestra salud, ¿verdad? Como es poder tranquilamente elegir la comida que quiero elegir el fin de semana, que salgo con mis amigas, es con alegría elegir los alimentos en el día a día entre semana que tengo en mi refri, y no estar refunfuñando porque estoy comiendo pura verdura al dente, ¿verdad? Que
no tengo ningún problema con eso. Yo tengo mis momentos en donde de repente se me antoja mi brocolito cocido, ¿verdad? O sea, sí, pero ya es porque yo lo estoy eligiendo, no es por una imposición. Aquí quiero volver un poquito sobre cómo es que funciona la nutrición clásica. Con estas dietas restrictivas que tú y yo ya hemos hecho en algunos momentos de nuestra vida, vamos a hablar de eso en nuestro próximo episodio, ¿cómo nos sentimos cuando estamos haciendo estas dietas? ¿Y por qué nos sentimos bien incluso en esos momentos? O sea, se nos felicita porque estamos haciendo una dieta, nos sentimos contentas porque bajamos de tallas y obviamente encuentro más tallas en la tienda. Ajá. Los diseños son más bonitos, tengo más posibilidades de trabajos, de parejas, mis amigos me felicitan, como que obviamente el entorno lo refuerza, pero ¿cómo me siento yo? Eso es súper importante. ¿Cuál es esa señal de mi cuerpo? ¿Será que todo el tiempo ando con dolor de cabeza, ando ansiosa, estoy de malas? ¿Será que estos son indicadores de salud? Que esté yo constantemente pensando en comida, por ejemplo. Buenísimo. Y ojo acá que, para que no se malentienda, no es que estemos en contra de que una persona encaje en un IMC normal o que una persona... o sea, tal vez nos estamos tirando mucho a hablar de la preocupación que se pone socialmente con el IMC alto, ¿verdad? No es, o sea, nosotros lo que estamos en contra es el tema de tener que obligar a una persona o tenerla que presionar o ponerle como que la responsabilidad a su peso, toda su salud, independientemente de qué peso tiene, ¿verdad? O sea, no estamos a favor de que forzosamente nosotros con un tratamiento tengamos que modificar el peso de una persona, ya sea para subirlo, porque también tenemos el otro lado, que hay un montón de gente que le dicen, estás muy baja de peso, tenés que comer, y llegan como con la aflicción de que están muy flaquitas y que tenemos que darles un montón de comida. Entonces, no estamos a favor de tener que hacer que la gente cambie la forma de su cuerpo para ganar salud. O sea, la salud se puede ganar, digamos, ¿verdad? Con prácticas, digamos, ni ganar, porque no todo depende de nosotros, pero podemos, digamos, acercarnos un poco más a la salud con prácticas en nuestra vida que enfocándonos en hacer algo que no está ni culturalmente tal vez arraigado en nosotros o socialmente, ¿verdad? O cosas así. Sí. Yo creo que este tema nos encantaría seguir hablando y creo que este tema saca a contexto muchos de los temas que vamos a hablar en este podcast. Yo lo que los invito, ¿verdad? Es para que ustedes puedan comentar, ¿verdad? ¿Qué les llama la atención de lo que acabamos de hablar? Que nos digan qué temas quisieran que nosotros siguiéramos hablando en los siguientes episodios, porque lo que nos encantaría es que pues nosotros podamos ir resolviendo, cuestionando todas las preguntas que ustedes vayan teniendo en relación a la nutrición. Creo que este podcast, pues el nombre es Nutrición con Sentido, pero vamos a hablar de muchos temas porque la nutrición no solo es comida, ¿verdad? O sea, la nutrición va más allá, ¿verdad? Yo estudiando nutrición me he dado cuenta que hubiera tenido vocación para ciencias políticas, psicología, comunicación. Realmente es muchísimo más complejo que solo qué tenés que desayunar, almorzar y cenar. Y creo que es muy importante también que como consultantes, no me gusta la palabra paciente, verdaderamente en algún momento nos vamos a ir en ese tema. Como consultantes también tenemos que ser exigentes con los profesionales de la salud. ¿Será que están sintiendo curiosidad? ¿Será que están tomando en cuenta todas estas otras cosas que forman parte de quién yo soy? Y las emociones, definitivamente, cómo me estoy sintiendo cuando estoy pasando por estas cosas, cuál es la reacción de mi cuerpo. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención para entender un poco sobre señales corporales y qué significa salud. Si vos me decís, andamos afuera, y vos me decís, ay, Luchi, tengo ganas de hacer pipí, yo te digo, no, Clau, hacer pipí es malo. Solo tenés que hacer 3 veces al día, la cuarta, aguántese. O sea, ¿por qué hacemos eso con el hambre, por ejemplo? ¿Verdad? Y aquí es en donde se va complejizando este tema que me parece súper importante que hagamos retrospectiva de cómo ha sido la historia de nuestro cuerpo.
algo que decía súper importante también es los cambios a través del tiempo de nuestro cuerpo, ¿verdad? Como de, obviamente, si estoy en un episodio depresivo, puede ser que baje de peso y eso no significa que esté saludable. Justamente. ¿Verdad? Ajá. Súper importante tener estas cosas en cuenta. Vamos a seguir tocando estos temas. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, de escucharnos en YouTube, en su plataforma de podcast favorito. Ya me troné el dedo solo haciendo así. En la RTV. ¿Cuál es nuestra página de Instagram? Nuestra página de Instagram, por favor, Nutrición con Sentido. Tu página de Instagram es Proyecto Atma. Proyecto Atma. La mía es La Otra Dieta. Por favor, vayan a ver lo que estamos haciendo. Realmente para nosotras este es un tema apasionante. Por eso es que estamos haciendo esto. Vamos a tocar muchísimos temas. Esperamos también retroalimentación. Mándenos sus temas. Si ustedes encuentran artículos científicos, nosotras también les vamos a dar ahí la vuelta a todas estas cosas. Creo que es muy importante también mencionar de que las dos tenemos ya experiencia. Yo 6 años. ¿Cuánto tiempo llevas tú en clínica? Sí, 6 años. En clínica, viendo todos estos casos, y que lo que estamos hablando aquí no tiene únicamente que ver con, ay, porque yo encontré esta cosita. No, es lo que estamos viendo en el día a día con las personas que estamos acompañando. Es la experiencia en campo también, y es cómo estamos entendiendo los artículos científicos, ¿verdad? Que han sido parte de nuestra formación como profesionales. Y yo únicamente como sugerencia invito a que sientan curiosidad por estos temas, que no se queden únicamente con lo que dijo la Nutri de moda en Instagram, que no se queden con el tip que vieron por ahí en Twitter, que si a mi tía le funcionó tal cosa. Es importante entender que el cuerpo es súper complejo y que eso va a significar muchas aristas, ¿verdad? Muchas fuentes de información que no se pueden medir únicamente con el peso, ¿verdad? Por eso es importante incluso hacernos nuestros exámenes bioquímicos, ¿verdad? Eso nos va a decir muchísima más información. Pero bueno, síganos en Nutrición con Sentido _. Ahí estamos poniendo los temas también. Acompáñenos en los episodios que vamos a traer. ¿Y qué más, Clau? Y yo creo que recuérdense también, no solo cuestionarlo de afuera, cuestionennos a nosotras también, que eso nos sirve mucho también para nosotros traerles más información, y nos estamos viendo en los siguientes episodios. Chao. Bye.